Muy buenas, después del tremendo carrerón que tuvimos en el Gran Premio de Arabia Saudí, pues como siempre toca hacer un buen análisis. Lo vamos a hacer con estos gráficos que ya sabéis que siempre también os los ofrezco después de cada carrera, pues bueno, para que saquéis vuestras propias conclusiones, podáis también comprobar las cosas que yo digo y que podáis hacer todos los análisis que vosotros queráis, ¿vale? Así que vais a tener el enlace a esta web en la descripción y la vamos a utilizar para analizar 5 cosas fundamentales. La primera, los neumáticos, que va a ser bastante corto porque no dieron mucho de sí, pero sí ponemos todo en contexto. Luego el duelo entre Leclerc y Verstappen, es decir, un poco dónde está Ferrari, dónde está Red Bull. Después dónde están los dos pilotos que son los otros de estos equipos, es decir, Carlos Sainz y Checo Pérez, dónde se quedaron, si estuvieron tan lejos o no, un poco la realidad que tienen ahora mismo estos dos pilotos. Luego vamos a ver la situación de Mercedes, que están un escalón por debajo. Vamos a ver hasta qué punto, con qué equipos se están mezclando actualmente en cuanto a ritmo de carrera, y terminaremos con Alpine, que es uno de estos equipos que se supone que están muy cerca de Mercedes, pero vamos a ver hasta qué punto y cuál es la situación de Alpine de cara a los próximos grandes premios y también a los próximos años, por supuesto. Así que empezando con el análisis de los neumáticos, las estrategias y todo esto, pues vemos que en cuanto a los neumáticos está todo plagado de blanco y de amarillo, no hay nada rojo, significa que ni siquiera se llegó a utilizar el neumático blando. Estos son malas noticias en cuanto a que, hombre, pues siempre que tenemos el uso de los tres neumáticos significa que los tres funcionan bien y que podemos tener más movimiento estratégico. Aquí, como veis, prácticamente todo el mundo empezó con el neumático medio, luego puso el neumático duro cuando salió el safety car y llegaron hasta el final, excepto 3 pilotos, concretamente Magnussen, Hamilton y Hülkenberg, que salieron con el duro, y fijaos todas las vueltas que pudieron dar con ese neumático duro para luego terminar con el neumático medio. Vueltas totales, pues el doble del neumático duro que el del neumático medio, ninguna para el neumático blando, y lógicamente pues la tanda más larga también del neumático duro fue en torno al doble que la del neumático medio, incluso un poquito más, 17 la tanda más larga de medio y 39 vueltas de 50, ojo, la tanda más larga del neumático duro. Por lo tanto está claro que el neumático blando aquí no funcionaba en absoluto, nadie ni siquiera quería probarlo. Y hay algo muy interesante respecto al neumático duro, y es que es el neumático C2, es decir, el que fue el neumático medio en el Gran Premio de Bahrein, que sin ninguna duda fue el que mejor funcionó. Allí el neumático duro no funcionaba porque era el C1, era muy lento y además no aguantaba lo suficiente, y aquí ese neumático C2, que fue el que más se utilizó, insisto, como neumático medio en el Gran Premio de Bahrein, ha sido el más protagonista. Así que mucho ojo los grandes premios en los que tengamos ese neumático C2, tanto como duro como medio, porque tiene pinta de que se vaya a utilizar muchísimo. Luego las estrategias pues tampoco dan mucho más de sí, como veis, pues los pilotos con la mayor estrategia, o la estrategia más utilizada, fue la de medio duro, 12 pilotos en total lo utilizaron. Luego, bueno, hay algunos que como veis, un piloto con la estrategia de medio, pero claro, fue el propio Latifi que salió con medio, provocó ese safety car y ya, pues no pudo hacer más vuelta. Por lo tanto, es una estrategia un poco sesgada en ese sentido, ¿no? Porque tampoco hay mucha más información. Así que en cuanto a los neumáticos, mucho ojo, es lo que quería destacar con ese neumático C2. Si pasamos a analizar la situación entre Leclerc y Verstappen, que fue un poco pues el apartado más emocionante de toda la carrera, ¿no? Pues vemos que Leclerc empezó segundo, como probablemente ya sepáis, Verstappen empezaba cuarto, pero se puso tercero adelantando a Carlos en la salida, y a partir de ahí estos dos mantuvieron posiciones, incluso estos tres si contamos a Pérez, y los 4, ¿no? Porque Carlos también se quedó en la cuarta posición. Ya sabéis que Pérez entró a cambiar neumáticos y luego justo salió el safety car, ahora hablamos de eso, lo que le relegó a la tercera plaza y luego finalmente a la cuarta cuando se reordenó un poco la parrilla, ¿no? Porque ya sabéis que Checo Pérez pasó por detrás de Carlos por la línea del safety car, la segunda línea de safety car, por lo tanto le tenía que devolver posición de una forma un poco injusta al final, como se resolvió esto. Luego si queréis hablamos de ello, pero bueno, esa fue la realidad. Por lo tanto tenemos a un Leclerc que dominó prácticamente 2/3 de la carrera, con Verstappen detrás, pero luego, tras la última parada, vimos cómo, tras el último virtual safety car, vimos cómo se estuvieron enzarzando el uno con el otro y finalmente salió victorioso Verstappen. También podemos comparar los ritmos si nos venimos aquí abajo del todo, porque tenemos los tiempos de Leclerc y los tiempos de Verstappen. Como veis, Leclerc, pues como siempre, el color del círculo es el neumático que llevan. Aquí llevaban el medio amarillo y aquí el resto el blanco, que era el duro, ¿vale? Para que lo tengáis en contexto. Los dos hicieron la misma estrategia, por eso es interesante comparar los tiempos. Si os fijáis, están prácticamente calcados toda la carrera. Hubo un momento en el que Leclerc tenía por delante a Pérez, que fue en esta primera vuelta, el del primer stint, primeras vueltas, en torno a 15-16 primeras vueltas, y luego el resto pues siempre tuvo Leclerc aire limpio y Verstappen detrás, o viceversa cuando ya recuperó su posición al final. Por lo tanto, es muy interesante compararle el ritmo porque es muy significativo, y si os fijáis aquí, pues se ve claramente cómo prácticamente calcaron los tiempos. Si nos fijamos, si nos vamos arriba donde tenemos el ritmo, que es un poco pues una limpieza de datos, vi esto
Si nos quitamos tiempos puntualmente malos, pues porque hay doblado, porque hay adelantamiento, lo que sea, si os fijáis, con el duro Verstappen fue un poquito más rápido que Leclerc, en torno a 1/10, y con el medio Verstappen fue un poquito más lento que Leclerc, en torno a 1/10 también, 1/10 o así. Por lo tanto, como veis, estaban muy muy parejos. Y hay algo que llama aquí mucho la atención y es que Pérez está por arriba. Ahora cuando hablemos de Pérez y Carlos lo veremos. ¿Qué es otra cosa que llamó mucho la atención en el duelo entre Leclerc y Verstappen? La velocidad punta, que se vio claramente como Verstappen tenía mucha más velocidad punta. Si os fijáis aquí, trampa de velocidad, que significa punto de mayor velocidad del circuito, liderada por Verstappen, y Leclerc antepenúltimo, solo por delante de Pérez y de Sainz. Y esto, pues bueno, ya nos da una pista de la baja velocidad punta, ¿no?, que tenía el Ferrari, a cambio de tener mucha carga aerodinámica, porque aquí pues vemos a Carlos también abajo, aquí también abajo, y Leclerc siempre la parte media, media baja, media baja. Por lo tanto, está claro que el Ferrari llevaba mucha más carga aerodinámica, porque si os fijáis, donde está más alto, que es en el final del primer sector, que es una zona un poquito más de curva, pues ya veis que es donde más o menos está la parte media, incluso media baja. Al final del segundo sector, que es de mayor velocidad, pues sí que está más abajo. Al final del tercero también está bastante, bueno, la parte más o menos media, igual que en el primero, pero la trampa de velocidad, que es ese punto de mayor velocidad del circuito, está bajísimo. Y podéis pensar, bueno, pero Verstappen es el más rápido en ese punto porque pudo tener el DRS, pudo tener el rebufo, sí, pero Leclerc también, porque cuando Verstappen adelantó a Leclerc, luego en la siguiente vuelta era Leclerc el que con muy poca carga de combustible podía seguir por detrás de Verstappen abriendo DRS con el rebufo y todo eso. Y fijaos la enorme diferencia de velocidad punta que había, casi 15 km por hora. Y es algo que también se puede ver en los tres sectores, porque el primer sector era de curvas, es verdad que curvas rápidas la mayoría, pero de curvas, y Leclerc está el primero. El segundo es más de recta, aunque también hay alguna que otra curva, por supuesto, y está Verstappen primero, y el tercero, que también es de recta, Verstappen primero. Y además se ve claramente como Verstappen muy de cerca de Leclerc, ojo, en el mejor sector de cada uno, y aquí Leclerc muy cerca, pero por detrás, y aquí un poquito más lejos, en torno a 1/10, ya que aquí era pues 35 milésimas, que es una auténtica, bueno, no es prácticamente nada, ¿no? Entonces, como veis, en donde el Ferrari iba bien era en zona de curva. Y ojo con esto, porque yo no creo que sea algo de que el motor Honda es más potente y por eso tiene más velocidad punta el Red Bull, sino que creo que Ferrari lo que hizo fue apostar mucho por la carga aerodinámica, y por eso luego tuvieron también un poco menos de desgaste, que no fue una exageración, no fue una locura, pero sí que se notó un poquito. Incluso se lo dijeron a Leclerc por radio, que parecía que el Red Bull tenía un poquito más de desgaste. Y siempre que hacemos aquí el análisis antes de cada circuito, hablamos de los reglajes y demás, siempre recalcamos la aerodinámica. Pues bueno, tienes que tener una carga media, una carga alta, lo que sea, pero puede que haya equipos que pongan un poquito más de carga, no solo para ir mejor, sino para conservar mejor los neumáticos. Pues eso es lo que le pasó también a Ferrari. Lo que pasa que este neumático duro pues aguantaba muchísimo, y el medio incluso también, que además tuvieron la suerte en Red Bull, al menos con Verstappen. Aquí lo podemos ver con la GTDG, que justo a lo mejor cuando empezaba a desfallecer ese neumático medio fue cuando salió el safety car y todos pasaron a cambiarlo, que era un poco cuando se abría la ventana de paradas. Así que creo que en ese sentido también tuvo un poco de suerte Red Bull, porque claro, luego además das unas cuantas vueltas con safety car y luego al final también bajo virtual safety car. Por lo tanto, los neumáticos, dar vueltas bajo virtual safety car o safety car es prácticamente como no dar vuelta. Entonces no se tuvieron que exprimir tanto los neumáticos, y creo que por eso Ferrari no pudo aprovechar la ventaja de tener más carga aerodinámica respecto a la estrategia por gastarme los neumáticos. Pero bueno, es algo que no podemos saber porque la carrera fue la que fue, ¿no? Luego tenemos el caso de Sainz y de Pérez, que bueno, ya sabéis cuál fue su carrera. Pérez estaba arriba, parecía que nadie le puede quitar esa posición. Bueno, Leclerc estaba muy seguido. Lo que pasa que Red Bull metió a Pérez, Ferrari dejó fuera a Leclerc y por lo tanto le ganaron la posición. Aquí también se puede haber el error de pensar que se comieron el teatro de Ferrari, que hicieron el teatro de que iban a pararlo y no lo pararon, pero esto realmente los mecánicos no salen para fingir que van a parar a Leclerc, salen por si Leclerc entra. Y esto de por si Leclerc entra es porque si Pérez se hubiese quedado fuera, es decir, no hubiese entrado a cambiar las ruedas, Leclerc hubiese entrado. Como Pérez entró, entonces Leclerc se quedó fuera. Y aquí, ahora, después de ver la carrera, o en aquel momento cuando se vio que perdió la posición, que salió el safety car en la siguiente vuelta, parece que es un error clarísimo de Red Bull, pero yo no lo considero como tal, porque en este circuito creo que era más probable que te ganen la posición con un undercut, es decir, parando una vuelta antes, que con un overcut, es decir, parando alguna vuelta después, o una, dos o las que sean.
porque este circuito es muy largo y además el desgaste, pues bueno, es verdad que no hacía excesiva mella, pero poner un neumático nuevo sí que te daba bastante más rendimiento. Por lo tanto, si hubiesen metido a Leclerc y Pérez hubiese quedado fuera sin safety car, creo que también hubiesen perdido esa batalla porque Leclerc estaba realmente muy cerca. Así que no creo que fuera un error como tal de Red Bull, pero pues tuvieron mala suerte y yo creo que eso es innegable. Y hay una cosa muy interesante respecto a Pérez, y es que con el neumático medio, si os fijáis aquí, fue el más rápido, fue el que mejor ritmo tuvo de los 4, es decir, de los 2 Red Bull y de los 2 Ferrari, Pérez fue el que mejor ritmo tuvo, que es verdad que no tenía nadie por delante, por lo tanto tienes aire limpio, tienes un poquito más de carga aerodinámica, el aire que te llega está más fresquito, entonces bueno, tienes unas condiciones idóneas, que bueno, veréis que esto tiene mejor ritmo con el medio, pero es porque es su segundo stint de 2, ¿vale? Lo pusieron ya al final. Entonces, de los que pusieron el medio al principio, que salieron con él, Pérez fue el más rápido. Luego con el duro, si os fijáis, es el más lento de los 4, porque iba detrás del resto. Por lo tanto, es interesante ver que si nos fijamos en los tiempos, bueno, lo tenemos aquí de los Red Bull, la línea que está en negro, que se ve bastante mal, la verdad, pero bueno, veis los circulitos, pues los que están por abajo son los de Pérez y los de la línea turquesa son los de Verstappen. Como veis, Pérez era bastante más rápido que Verstappen, pero luego cuando pierde esa primera posición y ponen el neumático duro, es cuando Verstappen es bastante más rápido que Pérez. Y si os fijáis, no es que sea una auténtica exageración, son 4 décimas, que sigue bastante, 4 décimas vuelta tras vuelta tras vuelta, pero más o menos es lo que le estaba sacando a Verstappen en el primer stint. Por lo tanto, parece que estaban bastante parejos en cuanto a ritmo. Y si nos fijamos en los Ferrari, vemos que también es parecido. En el primer stint, pues Leclerc tiene tráfico por delante, Carlos tiene tráfico por delante, los dos están en esa misma situación, pero si os fijáis, prácticamente, Leclerc es más rápido, pero están más o menos a ese tiempo. Y luego en los siguientes stint también, incluso bastante más cerca que los dos de Red Bull. Por lo tanto, parece que aquí lo que fue clave sobre todo era no tener un coche delante que te diera aire sucio. Y esto puede pensarse siempre, bueno, tienes aire sucio, tienes un paso por curva más lento porque no tienes tanta carga aerodinámica, pero a cambio puedes tener más velocidad punta porque reduces el drag y demás. Pero esto afecta bastante más porque el aire que te llega también está más caliente, la unidad de potencia puede funcionar diferente, los neumáticos, los frenos, todo se te va a refrigerar diferente. Entonces, creo que puede afectar más de lo que parece. Por lo tanto, a mí me parece que el ritmo de Carlos no fue malo del todo, lo que pasa que, claro, no clasificó bien haciendo ese segundo intento de clasificación en Q3 con el neumático nuevo, que no supo adaptarse a él, como que le sorprendía el propio coche, y luego en carrera creo que los dos Ferrari pusieron demasiada carga aerodinámica para como se dio la propia carrera, las circunstancias, porque es verdad que tenían un ritmo parejo, podían sacar ventaja en cuanto a estrategia, pero con tanto safety car que sí que era un poco previsible, la verdad que saliese algún safety car, pues a lo mejor no entendieron bien cuál iba a ser la degradación de los neumáticos, pensaron que iba a ser mayor y que por ahí podían sacar ventaja, pero como la degradación fue tan baja, pues creo que no tuvieron ni siquiera oportunidad. Luego aquí, pues como veis en los diferentes sectores, pues pasa un poco lo mismo entre Carlos y Pérez. En el primero fue mejor Carlos que Pérez, pero luego en los otros dos, que es más de velocidad, pues Pérez está por delante de Carlos, que es un poco lo que hemos visto con Leclerc y con Verstappen. Pasando un poquito más hacia abajo tenemos el caso de los Mercedes. Bueno, pues como veis en cuanto a ritmo es complicado comparar a Hamilton porque tuvo una estrategia inversa, que podemos ver aquí con la estrategia, veis que salió con el duro, pero al que sí que salió con el medio, igual que el resto, fue Russell. ¿Qué pasa si comparamos el primer stint de Russell? Bueno, es complicado compararlo como tal. Si os fijáis, pues bueno, es verdad que tuvo esta pelea con Ocon y Alonso y demás, pero luego cuando se empezaron a pelear entre los dos pilotos de Alpine, Ocon se escapa y no tiene a nadie por delante. Aquí sí que podemos mirar el ritmo real de Russell. El ritmo de Russell, como veis, está por encima de los demás, evidentemente por delante de Alonso, quizá porque Alonso estuvo peleando con Ocon, no lo podemos saber a ciencia cierta porque ya os digo, el ritmo lo hacemos quitando digamos que estas vueltas malas puntuales y demás, pero si tienes muchas vueltas puntuales, pues al final no son puntuales, ¿no? Como su nombre indica, al final es un poco la constante y eso sí que te puede, desvirtuar un poquito el ritmo de carrera, pero como veis, pues Russell era bastante más rápido que Alonso, en torno a 6 décimas, pero claro, esto hasta qué punto puede ser real o no es complicado saberlo, a no ser que lo comparemos con los tiempos vuelta a vuelta, que ahora lo vemos. El caso es que está justo por debajo de los 4 pilotos de arriba, vemos que Carlos estaba en 1.35.1 y él en 1.35.9, 8 décimas por detrás, que es bastante sabiendo que Carlos pues no iba corriendo solo, sí que tenía tráfico por delante y por detrás, insisto, sobre todo afectado por el delante, que te calienta un poco el aire, te baja la densidad y todo eso, pero Russell estaba muy lejos de Carlos y tenía aire limpio por delante y vemos que era 8 décimas más lento, es una auténtica barbaridad. Y ahora sí, si comparamos ese vuelta a vuelta, por ejemplo, entre Russell y Sainz, por ejemplo,
Como veis, Russell en el primer stint mucho más lento y en el segundo también mucho más lento. Fijaos aquí, por ejemplo, le está sacando 1 segundo y en la siguiente le está sacando 7 décimas. Es una diferencia abismal. En el primero hay vueltas en las que también, porque si fijáis aquí, pues está sacando en torno a 9 décimas, otras a lo mejor un poquito menos, aquí son unas 8, pero la diferencia siempre es enorme. Y si lo comparamos en vez de con Sainz, pues como por ejemplo con el propio Alonso, pues fijáis aquí, Alonso es cuando estuvo con las peleas con Ocon y tuvieron este lío, pero luego cuando se estabiliza un poco, sobre todo en el stint central, pues como veis el Mercedes sí que es un poquito más rápido. Y si lo comparásemos por ejemplo con Bottas, que también tiene una estrategia parecida, pues también está un poco por delante, no muy por delante, sobre todo porque veis que los tiempos de Bottas son muy inestables, va subiendo, va bajando, pero cuando Bottas hace buenos tiempos, Russell no está muy lejos, por lo tanto ahora mismo parece que están más cerca de la pelea con Alfa Romeo, con Alpine, que con los dos de arriba. ¿Dónde está el truco? Pues que es un circuito terrible para el Mercedes, sabiendo que ahora el punto débil de Mercedes son los circuitos de larga recta. Aquí se ha visto claramente cómo era un hándicap tremendo, que si nos fijamos en las velocidades no parece algo excesivamente llamativo. Si nos fijamos en Russell, porque Hamilton, claro, salió con el neumático cambiado, entonces siempre va a hacer mejor tiempo, porque cuando teníamos poco combustible al final de la vuelta es cuando él llevaba el neumático medio, que es más blando que el duro, por eso es más complicado hacer el símil con otros pilotos, ¿no? Pero si comparamos, Russell está aquí en el medio. Aquí está un poquito más arriba, al final del segundo sector. En el 3 un poquito, está prácticamente abajo del todo. Y luego aquí la trampa de velocidad también bastante centrado. Esto significa que tienes un coche más o menos balanceado, es decir, un coche pues que sí que tiene velocidad punta decente, ¿no? Digámoslo así, no como por ejemplo el Ferrari, pero al final esto significa que has tenido que quitar mucha carga aerodinámica para que la unidad de potencia no se note los bajos caballos comparado con el resto, ¿no? Para no tener una velocidad punta muy muy baja, como podría ser por ejemplo pues el coche de Ricciardo que vemos aquí. Entonces eso también perjudica un poco el tema de los neumáticos, pero como no fue aquí un problema, pues eso que se quitaron. Por lo tanto, en esta carrera Mercedes estaba más cerca de Alpine y Alfa Romeo que de los dos equipos de arriba, pero insisto, esto no debería ser la tónica habitual porque este circuito era muy de velocidad punta, que parece ser el punto débil no solo de Mercedes, sino todos los equipos que montan Mercedes. Y ya por último, hablando tanto de Alpine, la carrera yo creo que estuvo clara lo que pasó entre los dos pilotos de Alpine. A ver, el gesto personalmente de Ocon cuando le cierra contra el muro me parece feo, el resto de la batalla, pues hombre, a nivel espectador me parece preciosa, me parece espectacular, un duelo entre compañeros de equipo en el que le dejen pilotar, pues me parece siempre bien. No entiendo tampoco una crítica excesiva. Si yo formase parte del equipo alpino me hubiese gustado en absoluto porque fue arriesgadísimo, pero como espectador pues sí que me gustó ver esa pelea, excepto, insisto, esa cerrada de Ocon contra el muro Alonso que tiene que levantar, eso sí que me pareció fuera de lugar, y no porque fuese contra Alonso, no porque fuese contra su compañero de equipo, sino porque es una maniobra que obliga al de detrás a levantar cuando te va a adelantar por ahí, entonces eso sí que me parece una maniobra bastante fea. Supongo que no se sancionó porque al final es contra tu compañero de equipo, pero eso sí que me pareció feo. Aparte de eso, pues vemos que las estrategias fueron exactamente igual. Ocon sale con el medio y luego pone el duro, Alonso también. Y si comparamos ritmos, pues vemos que en el primer stint están ahí mezclados. En el caso de Alonso, bastante por detrás de Russell, como hemos visto, pero por delante de Bottas, por delante de Gasly, o con bastante por detrás, que tenía peor ritmo bastante. Se notó porque si Alonso iba tan rápido y le pasaba relativamente tan fácil a Ocon, que es su compañero de equipo con el mismo coche, está claro que Alonso era bastante más rápido. Luego con el segundo stint, pues es verdad que es complicado saberlo porque al final Alonso tuvo que abandonar, pero sí que se le vio un ritmo bastante más lento, pero aún así mezclado con esa parte media de Bottas, de Gasly. Sorprendentemente tenemos aquí a Norris también, que con el duro parece que le funciona bastante bien, porque el medio, si os fijáis, está aquí abajo. Porque al final ahora mismo dominar esa parte media, entendiendo como parte media a todos los equipos que no son ni Red Bull, ni Ferrari, ni Mercedes, que está como un poco un territorio de nadie, es como un territorio entre zona alta y zona media, pues yo creo que son buenas noticias, porque al final estás compitiendo con un Alfa Romeo que probablemente no desarrolle tanto el coche como Alpine, estás compitiendo con un Alfa Tauri que siempre va a estar limitado porque es el equipo B de Red Bull, estás compitiendo pues con un Haas que lo normal sería que tampoco mejorase mucho su coche, entonces a mí me parece que la situación de Alpine no está mal si siguen mejorando el coche y lo siguen evolucionando, porque en ciertos circuitos como puede ser esto, que son más de velocidad punta, donde el Mercedes se viene un poco abajo, ahí sí que pueden optar a lo mejor a mezclarse con ese tercer equipo. Y a partir de aquí yo creo que se pueden mantener a lo largo del año en ser el cuarto mejor equipo y de cara a eso, pues el año que viene intentar pelear con estos tres de arriba, incluso empezar a ser el segundo equipo y en 2-3 años
optar a un campeonato, que supongo que será el objetivo, ¿no? Como es lógico. Así que bueno, no me parece tan mala la situación de Alpine. Y nada, este era el análisis que os quería hacer del Gran Premio para ponerlo todo en contexto. Espero que hayáis aprendido cosas. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, que ya sabéis que es mi academia de cursos online de automovilismo para aficionados, para pilotos, para ingenieros, para periodistas, para todo el mundo. Tiene muchísimo contenido, tanto base como bastante más profundo. Analizamos pues software concretos, vemos cosas de telemetría, de reglaje, de estrategia de carrera, todas estas cosas. Así que echarle un vistazo. Y nada, a todos pues agradeceros que os hayáis quedado hasta el final del vídeo aquí aguantándome, y nos vemos en el siguiente.